Entonces, hoy es Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que en el principio. ¿Dónde va a aparecer esta misma parte de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio, donde habla así de Dios, va a aparecer de forma detallada en Hebreos y en Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, ¿sí? Entonces, para mirar, ya que nosotros miremos a dónde nos traslada Dios, nos traslada a Juan y ahí aparece el Evangelio. Ahí habla de Cristo, pero esa misma referencia de Cristo en el principio aparece en el libro de Juan, donde Cristo se está mostrando como la luz. Y aquí en el libro de Génesis capítulo 1 aparece una luz también, ¿sí? Por eso ya empezamos a tener idea, Dios está hablando del Evangelio desde el principio, ¿sí? Habla del Evangelio luego hasta el final. En toda la Biblia, desde el principio hasta el final, cuando la Biblia habla de que Dios creó, ese Dios que está hablando ahí es un Dios creador, pero al mismo tiempo es un Dios redentor. No se puede separar. Ese Dios creador es redentor. Así se va a mostrar en toda la Biblia. Es un Dios creador, pero al mismo tiempo redentor. Entonces, cuando nosotros miramos, voy a leer Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, para que miremos cómo se conectan, ¿sí? Porque están bastante distantes desde Génesis 1 hasta Juan capítulo 1. Hay mucha distancia, ¿sí? Pero se conectan. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, empieza igual, en el principio, ya dice en el principio creó Dios. Eso es Génesis 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o sea que en el principio era Dios, pero este Dios que dice aquí, este verbo, es Jesús. Entonces ya Jesús se está uniendo con Génesis 1:1. Este creador que está en Génesis 1:1 es Cristo. Entonces ya ahí se conecta el Evangelio, porque ese Cristo ya está en el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, este verbo que aparece en Juan 1:1 es el Dios creador de Génesis 1:1. Es Cristo, ¿sí? Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Entonces ya nos ubica de que Cristo está desde el principio de la creación. ¿Quién está? Jesucristo. Luego dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Dice que todas las cosas fueron hechas a través de ¿quién? A través de Cristo. Bíblicamente, entonces, la Biblia nos está mostrando que ese Dios creador de Génesis 1:1 es Cristo. ¿Cómo lo vemos? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo, aquí lo que está diciendo la Biblia es que todo lo hizo Cristo, por eso. El Cristo que aparece en la Biblia como el Salvador es el mismo que aparece en Génesis 1 como el Creador. Se une. Aquí se une. El Creador y el Salvador es el mismo. ¿Quién? Es Cristo. Pero normalmente nosotros no miramos a Cristo como Creador. Pero la Biblia nos quiere mostrar que ese Salvador, el Cristo, el que lavó nuestros pecados en la cruz, fue el que creó el universo. Eso nos muestra la Biblia. Que el Cristo que nosotros miramos que solamente fue a la cruz y limpió nuestro pecado, ese Cristo es el Dios eterno, el que hizo el universo, el que hizo todas las cosas. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces en Cristo que estaba la vida, dice que esa vida era la luz de ¿quién? De los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él.
Está hablando de Juan el Bautista que vino a dar testimonio de la luz que es Jesucristo. Esa es la luz. Versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces me está hablando de Cristo como el creador del universo y aquí no está diciendo que Cristo fue el que creó el mundo. Eso es el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Luego el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Dice que ese verbo fue hecho ¿qué? Carne. Entonces, el Cristo que nosotros hemos escuchado en el Evangelio, ese Cristo es el Dios eterno que creó el universo. No solamente es el que limpió nuestros pecados en la cruz, es el creador del mismo universo. Eso es Cristo, bíblicamente. Si nosotros miramos la Biblia, dice que el que creó el universo fue Jesucristo. Normalmente no lo miramos así, pero si empezamos a mirar la Biblia ya con detalle, a leer, ahí dice que el que hizo el universo, ¿quién fue? Jesucristo. Donde aparece nuevamente esta referencia de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo se conecta eso con Cristo? ¿Cómo se conecta eso con el Evangelio? Cristo es el creador de todas las cosas, bíblicamente. Entonces ya lo miramos. Juan capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 10, ahí lo explica, pero aparece también de esa misma forma en Hebreos capítulo 1. Vamos a mirar. Hebreos capítulo 1 nos habla también de Jesucristo como el creador de todas las cosas. Hebreos capítulo 1. Vamos a mirar un momento. Ahí dice que el que hizo todas las cosas es Cristo, pero ese Cristo es Dios mismo, ¿sí? Creador de todo. Hebreos capítulo 1, miremos desde el versículo 1, dice, Dios, este empieza ¿con quién? Con Dios. Si nosotros miramos, igual que Génesis capítulo 1, versículo 1 empieza con Dios, Juan capítulo 1, versículo 1 empieza con Dios y Hebreos capítulo 1, versículo 1 empieza con Dios. El principio de todo, el fin de todo. Dios, así inicia Hebreos, empieza con Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nos dice de forma ya exacta de que el que hizo el universo es Cristo. Cristo hizo el universo. Ahora, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí nos habla primero del Cristo que es creador, que hizo todo. Y después nos habla del Cristo redentor, que lavó nuestro pecado. ¿Por qué tiene que mostrarse este Cristo creador, poderoso, eterno? Porque el diablo no quiere que miremos este Cristo, que es el creador de todo, porque las personas, cuando miran a Cristo con los ojos del diablo, miran un Cristo débil. Es más, cuando muestran a Cristo en el cine, en el arte, muestran un Cristo débil, débil, como si no, como si fuera así, como, ¿qué podríamos decir? Como si fuera alguien que no fuese Dios. El Cristo que muestra el mundo, el Cristo que muestra el diablo, no es el Cristo de la Biblia. El Cristo del mundo, el Cristo del arte, el Cristo del cine,
es un Cristo débil, como que da lástima. Pero el de la Biblia, el Cristo de la Biblia, es el que creó el universo, es poderoso, es todopoderoso, es eterno, no tiene comparación, es todopoderoso. El Cristo de la Biblia creó el universo, tiene tanto poder que creó el universo. Por eso el Evangelio es el poder de Dios. ¿Qué significa? El Evangelio es el poder de Cristo. Ese Cristo que hizo el universo tiene tanto poder para destruir el pecado una sola vez y para siempre en la cruz. Eso nos muestra la Biblia. El Cristo bíblico es poderoso. El que creó el universo y puede destruir el universo, destruye el pecado en la cruz. ¿Por qué? Porque es poderoso. Y por eso cuando él habla del Evangelio es el poder de Dios, es el poder de Cristo. Ese Cristo que tuvo poder para hacer el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, que tuvo el poder para poner la tierra a girar, y la tierra está girando desde que él, ¿sí?, le dio como un impulso. La tierra sigue girando, ese es como un movimiento infinito, no para. Tiene tanto poder que puso a girar la tierra, ¿sí?, en el sentido de la rotación, de la traslación, dos movimientos al mismo tiempo, a tanta velocidad, con tanto peso. ¿Cuántos millones y millones de toneladas, ¿sí?, pesa la Tierra para que dé ese giro en el universo? El Sol, los planetas, ¿me dicen cuánto poder tiene Cristo para hacer girar ese universo al mismo tiempo? Todo lo puso a girar, a andar. Y no solamente eso, todo lo que pasa en el universo, todo lo que se mueve, fue movido por Él. Todo. Entonces el Cristo bíblico es un Cristo poderoso. Tiene poder para crear el mundo y tiene poder para destruir el mundo. Por eso ese mismo Cristo es el Redentor. Redentor significa el que también nuestro pecado tiene el poder de ¿qué? De borrarlo, de limpiarlo en la cruz con su sangre, porque es poderoso. Por eso para que él fuese sacerdote, tenía que ser sacerdote no por la ley de acuerdo a Aarón, porque en la ley de acuerdo a Aarón eran hombres débiles que morían y por eso tenían que continuamente estar rotando las ofrendas, porque las ofrendas solamente podían limpiar el pecado por días o por un año, no más. Y los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían que rotar continuamente porque esa ley no podía limpiar el pecado de forma perfecta, sino temporalmente. Por eso Cristo, como es un Dios poderoso, Él no podía hacer igual que los sacerdotes humanos, porque eran débiles. Él tiene que venir como sacerdote de acuerdo al orden de ¿quién? De Melquisedec, que es un sumo sacerdote eterno. Así tiene que venir Cristo. ¿Por qué? Porque es un Dios todopoderoso. Y aquí en la tierra los sacrificios se ofrecen de acuerdo a un modelo que hay en el cielo, que ese Dios todopoderoso hizo en el cielo el santuario real. Y el que hizo Moisés es solamente una sombra, un modelo, como una especie de maqueta. Pero los que no entienden el Evangelio se quedan con la maqueta y Cristo les quiere mostrar la obra original de Él. Porque Él es un Dios eterno y lo que Él hace es eterno, perfecto. Entonces, por la ley y en el santuario de Moisés, Dios solamente le quería enseñar al hombre como un modelo, una maqueta para que los hombres entendieran, cuando Él viniera a la tierra, que era lo mismo que Él iba a hacer, pero en el cielo. Les estaba dando como una especie de inducción, de explicación, para que entendieran que iba a haber un sacrificio perfecto, pero hecho por Él mismo, que se iba a encarnar, que es lo que aparece en Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que iba a ser perfecto o perfectos a todos los hombres con la sangre que Él derramó en la cruz, iba a ser limpios de pecado, santos y sin mancha.
Ese era el plan de Dios. Todo eso está condensado en Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí está el Dios creador, pero ese Dios creador es el mismo Dios redentor, quien es Jesucristo. Por eso Hebreos nos los muestra de esa forma. Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, a través de Cristo, ¿qué hizo? La Biblia dice que a través de Jesucristo hizo él el universo. Luego, cuando nosotros miramos Isaías 43:1, nos va a aparecer como creador y como redentor al mismo tiempo, ¿sí? Ahí se une. Isaías 43:1, vamos a mirar, nos aparece Dios ya como creador y redentor al mismo tiempo, que es lo que estamos explicando por la Biblia. Isaías capítulo 43, el versículo 1. Isaías 43:1 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y aparece como creador y aparece como redentor. Creador y redentor. Las dos cosas se unen, ¿sí? ¿En quién? En Cristo. Creador y redentor. Por eso miramos Juan capítulo 10, versículo 30, que él dice, yo y el Padre uno somos. Igual, ¿sí? Eso es Juan capítulo 10, versículo 30. Entonces la Biblia nos va a mostrar esa verdad desde el principio hasta el final. Por eso él va a decir, yo soy el alfa y el omega. Todo el evangelio está comprimido en Cristo. Desde el principio ya la Biblia nos está hablando del creador y del redentor. Desde el principio, ¿sí? Nos está hablando de eso. Que luego vamos a mirar otro versículo, ya les digo, Romanos 1:25. Vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 25. Libro de Romanos capítulo 1, pero el versículo 25. Ahí Dios se muestra como creador. De esa forma se muestra, ¿sí? Se muestra como creador. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios, ¿cómo aparece aquí? Como el Creador. Y está hablando de que los pecadores no le dan, no le dan la gloria y la honra al Creador porque los pecadores no creen en Dios. Entonces los pecadores dice que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Aquí está diciendo esa parte, que los pecadores no creen en Dios. Los pecadores le dan más gloria a las cosas creadas que al Creador. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. El pecador no cree en Dios y aquí está colocando ese ejemplo, ¿sí? Entonces Dios, ¿desde dónde Dios se le muestra al ser humano? ¿Desde dónde se le revela? Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer en adelante porque aquí nos va a hablar la Biblia. Dios cómo se revela al ser humano. Desde la misma creación, entonces el Dios creador se le revela al hombre. Cuando se revela ese Dios creador al hombre, es Cristo mismo también revelándose a quién, al hombre. Y como Cristo creó todo el universo, el hombre no tiene excusa para no creer en Dios o para no creer en Jesucristo. Porque bíblicamente el que hizo el universo fue Jesucristo. Entonces, este universo que nosotros sí tenemos, lo que vemos que nos rodea, en la tierra y en los cielos, todo provino de la mano de quién? De Cristo. Cristo creó todo. Por eso no hay excusa. Delante de Dios nadie tiene excusa. ¿Por qué? Miremos el versículo 18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo, no dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, el poder de Dios, la deidad de Dios, todo eso se revela desde la creación. O sea que Dios o Cristo creó todo el universo para que los hombres pudiesen creer en Él como una evidencia, creó todo esto. Cuando entonces hace al hombre, al final, eso mismo que Dios creó, habla de Dios. Por eso la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso no está creado porque sí. Ese cielo fue creado para que le hablara al hombre, ¿de qué cosa? De Dios. El hombre solamente con mirar el cielo, con mirar el universo, tiene que sentir, esto fue creado por Dios, esto fue hecho por Dios. Dice que porque las cosas invisibles de lo invisible de Dios, porque es un ser espiritual, es espíritu, no se ve. Pero la Biblia dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. O sea que la misma creación muestra el poder de Dios. La misma creación muestra la deidad de Dios. Por esto que Cristo creó, los hombres no tienen excusa, porque eso mismo habla del Creador. La misma creación habla del Creador. Por eso la Biblia enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién anuncia la obra de sus manos? El firmamento. Luego vamos a mirar cómo el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios, ¿sí? Pero aquí dice que esas cosas de Dios, ese poder, esa gloria de Dios, esa deidad de Dios, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios está mostrándose ya al hombre como el Dios creador y el Dios salvador, el que nos lavó de todos nuestros pecados en la cruz. Y la misma creación es una evidencia. Por eso que dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas. O sea que dice el sol, la luna, las estrellas, las nubes, todo lo que miramos es una evidencia de Dios, habla de Dios. De modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, nadie. Entonces vamos a mirar este versículo que dice, en el versículo 20 dice que se hacen claramente visibles, todo ese poder de Dios, la deidad de Dios se hace claramente visibles desde la creación de ¿quién? Del mundo. Entonces, mirando en Salmos, vamos a mirar un momento, Salmos capítulo 18, miremos a ver cómo la creación habla de Dios. 19:1, Salmos capítulo 19, el versículo 1, vamos a ver cómo la creación habla de Dios, testifica de Dios, la misma creación. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La Biblia dice que los cielos hablan de Dios. ¿Hablan de qué? De la gloria de Dios. Los mismos cielos hablan, cuentan. Eso enseña la Biblia. Los cielos cuentan de la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice que los cielos, el firmamento, unas estrellas también de qué hablan? De la obra de sus manos. Vamos a mirar Dios cómo nos habla también a través de la misma creación, nos habla del Evangelio. Vamos a mirar un momento. A través de la misma creación. ¿Cómo nos habla a través de la creación?
del Evangelio, ¿sí? Pero usando ¿qué cosa? La misma creación. En Isaías capítulo 44, el versículo 22. Isaías 44, 22 dice: Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Entonces, cuando las personas miren las nubes, mirando una nube, esa nube que le va a enseñar, Dios que le va a mostrar por una nube, como el pecado, no es eterno. Tiene un inicio y tiene un final. Las nubes tienen también un inicio y tienen un final. El pecado también tiene un inicio. En los hombres inició en Génesis capítulo 3. ¿Dónde termina? En la cruz. Como si fuese una nube. Tiene un tiempo exacto en que inicia y finaliza. El pecado no es eterno. Los pecadores hablan del pecado. Nosotros somos pecadores porque pecamos y hablan como si fuesen pecadores por la eternidad. No. Aquí explica. Dios mismo dice, Él dice, ¿qué dice? Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo te perdoné. ¿Qué dice Dios? Regrese y vuelva. Yo te perdoné. Ya yo te perdoné. Entonces, ¿con qué nos explica el Evangelio? Con la misma creación. Le dice a los hombres, miren las nubes, y así como las nubes se deshacen, y como la niebla se deshace, yo también deshice el pecado en la cruz. El pecado no es eterno. El pecado tiene un principio. En Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron. Ese pecado lo pasaron a todos los hombres, pero en la cruz, ahí terminó. Ahí termina el pecado. Con la sangre de Cristo, ahí finaliza. Eso es el Evangelio, ese Dios todopoderoso. Ahí terminó con el pecado. Pues nos está colocando un ejemplo para que entendamos de forma como visible. Gráficamente Dios nos está enseñando el Evangelio. Miren las nubes. Las vemos, están ahí, pero al momento ya no están, se desaparecen. Miren la niebla también. En la mañana hay niebla, un ejemplo, pero después sale el sol y se desaparece la niebla, ya no está. Cristo es el sol de justicia. La niebla es el pecado. Cuando sale Cristo en el corazón de una persona, cuando una persona cree en el Evangelio, no hay pecado. No hay. ¿Por qué? ¿Quién salió? Si sale Cristo, el sol de justicia, no hay pecado. Igualito aquí dice, yo deshice como una nube tus rebeliones. Ya deshizo nuestro pecado. ¿Dónde Cristo deshizo nuestro pecado? En la cruz. Eso lo enseña Dios a través de ¿qué? De la Biblia. Isaías capítulo 1, vamos a mirar también cómo nos enseña con algo de la creación, cómo nos enseña que nuestro pecado fue limpio. Vamos a mirar cómo nos muestra, ¿sí? Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces nos está colocando un ejemplo que si nuestro pecado fuese como un rojo vivo, ¿sí? La sangre de Cristo, ¿qué va a hacer con nuestro pecado? Lo va a emblanquecer, lo va a dejar como la nieve, blanco. Entonces, con la misma creación nos está explicando que el pecado fuera así como rojo y ningún hombre puede limpiar su corazón de ese pecado.
Pero la sangre de Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Emblanqueció nuestro pecado o lo lavó, lo limpió. Entonces, ¿cómo quedó nuestro corazón? Como la nieve. Nuestro corazón quedó limpio de pecado, blanco. Y nos pone el ejemplo de la nieve. Pero una persona dice, yo soy pecador, yo tengo pecado. ¿Qué está diciendo? Que su corazón está rojo como la grana. Y Cristo dice, no, en la cruz, con mi sangre, yo emblanquecí su pecado, lo dejé como la nieve. Está limpio de pecado, su corazón está limpio. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso Cristo, yendo a la cruz, ¿qué hizo? Con su sangre, dejó nuestro corazón limpio, blanco como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces nos pone el ejemplo de la nieve y el ejemplo de la lana. Que si nuestro pecado fuese que rojo, claro, las personas miran, ay, es carmesí, es rojo, un rojo vivo. Pero la sangre de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Que dejó nuestro corazón como la blanca lana. Ah, la sangre de Cristo dejó mi corazón limpio de pecado, blanco, dejó mi corazón blanco como la nieve y blanco como la lana, blanco. Esa fue la obra de Cristo, ¿dónde? En la cruz. También nos explica a través de la Biblia, para que entendamos, con el mar, que nuestro pecado los echó a lo profundo del mar, porque todos sabemos que el mar muy profundo. Entonces, para que entendamos la obra de Cristo en la cruz, que quitó nuestro pecado, ¿qué dice? Te lo echó como a dónde? A lo profundo del mar, para que nosotros ya, creyendo en la obra de Cristo, ese pecado quedó ¿qué? Como sepultado, lo quitó de nosotros. Si lo echó allá, ya no lo tengo yo, porque me lo quitó y lo echó ¿dónde? A lo profundo del mar. Entonces son ejemplos que la Biblia pone en la misma creación para predicarnos que el Evangelio, para explicarlo. El arco iris es una señal de qué? Del perdón, que nunca más iba a destruir la tierra para el ser humano con agua, como una señal. ¿Dónde? En la misma creación. Entonces, si Dios cumple esa señal para no destruir al hombre con agua, entonces en la cruz la sangre de Cristo, esa es nuestra señal eterna de que nunca más vamos a ser condenados, de que nuestro pecado fue limpio una vez y para siempre. Así como el arco iris así estaba en las nubes, y ese arco iris dice que es un perdón, no nos va a destruir. ¿Por qué? Por agua. Una señal. Cristo, así en la cruz, es la señal del perdón eterno del pecado. Nunca más el ser humano va a ser condenado, porque Cristo perdonó todo nuestro pecado en la cruz. Ya somos limpios, santos, justos. Pero ¿cómo recibimos todo eso que Dios ya hizo? ¿Cómo lo recibimos? Ya Cristo hizo todo. ¿Cómo yo recibo eso? La Biblia dice que eso lo recibo por la fe, solamente creyendo. Ya Dios hizo eso, yo tengo que aceptar eso en mi corazón como una verdad. Ya Cristo hizo todo. Yo solamente ¿qué tengo que hacer? Creer, recibir eso, no más. ¿Sí? Son ejemplos de el Evangelio también así de esa forma. Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros. Ese Dios que es eterno, cuando hizo al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Entonces el hombre en su corazón, ¿qué tiene? Eternidad. Por eso los hombres no quieren morir, porque nuestra esencia ya es la eternidad. Esa es la esencia del ser humano. Ningún hombre quiere morir, porque nosotros, en sentido espiritual, ¿qué somos? Somos eternos. Eso es Eclesiastés 3:11. Luego, mirando Miqueas 5:2, un momento, ahí nos dice que va a venir un Salvador, pero el Salvador, ¿cómo es? Es un Salvador eterno. ¿Sí? Eso es muy importante que miremos, como la Biblia dice que ese Salvador es eterno, porque cuando no miramos el Salvador, como dice la Biblia, eterno, entonces las personas después tienen una duda. ¿La salvación es eterna o no es eterna? ¿Yo pierdo la salvación o no pierdo la salvación?
Porque las personas tienen una idea errónea de que la salvación depende de nosotros y que la salvación depende de nuestra obra, pero bíblicamente la salvación no depende de nosotros. La salvación solamente depende de Jesucristo, no más. Y la salvación de Él es una salvación eterna. No es una salvación a medias o temporal, no, esa no es la salvación bíblica. Miqueas capítulo 5, Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces nos está hablando aquí de Cristo que va a venir, pero el Cristo que va a venir es un Cristo eterno, es un Salvador eterno. Entonces la salvación de Él, ¿cómo es? Eterna. Ahí nuestras obras no cuentan. Dios envió un Salvador eterno y las personas, ¿nosotros qué pensamos? Ay, si yo cometo un pecado, yo tengo que hacer algo para limpiar ese pecado. No, eso no es bíblico. El Salvador que vino para lavar nuestros pecados en la cruz es un Salvador eterno. En la cruz Él va a ofrecer su sangre y esa sangre nos va a lavar del pecado de forma eterna, nos va a perdonar del pecado, de todos nuestros pecados, pero eternamente. Ese es el Salvador que aparece en la Biblia. Luego, nosotros mirando en el Segunda de Tesalonicenses 2:13, vamos a mirar un momento. No, un momento, Colosenses 1:18. Vamos a mirar primero Colosenses 1:18. Libro de Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 dice: Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del cuerpo, ¿quién es la cabeza? Jesucristo es la cabeza. Pero aquí dice que Jesucristo es el principio. Jesucristo es el principio. Entonces, en la salvación, Jesucristo es el principio. En la creación, Jesucristo es el principio. En el fin de todas las cosas, Jesucristo es el final. ¿Por qué la Biblia entonces nos habla de que Él es el principio? Para que los hombres no piensen que ellos tienen que hacer algo, que ellos cuentan en la salvación, en una parte de la salvación, en un tramo de la salvación, que los hombres tienen que hacer algo. No. Jesucristo es el principio. La Biblia dice que Él en el principio está haciendo todo y cuando finaliza todo, ¿quién es el responsable? Él. Dice que es el alfa y el omega. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Nosotros no contamos. En la salvación no contamos. Somos los salvados. Él es el Salvador. Entonces tenemos que ubicarnos donde tenemos que estar bíblicamente, porque el diablo pone a los pecadores de que ellos también tienen que salvarse. No, eso es un engaño de Satanás. El pecador no tiene que salvarse, por sí mismo no. Dios envió a Cristo para salvar ¿a quién? A los pecadores. ¿Qué significa? Que los pecadores no pueden hacer nada. Los pecadores están perdidos. Los pecadores son esclavos del diablo, no pueden hacer nada. Por eso Dios tiene que enviar al Salvador, a Cristo, para salvarnos de forma eterna de la mano de quién? De Satanás, de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas. Tiene que pasarnos ¿a dónde? A la potestad de la luz. De Satanás a Dios. ¿Pero eso quién lo hace? Cristo. Nosotros no tenemos
¿Poder para qué? Para salvarnos. No tenemos, no podemos, ¿eh? Que la Biblia nos va a mostrar eso, de que ese principio es Jesucristo. Él es el principio de todo. Y Él es el fin. ¿Qué significa? Nada hay después de Él. Es el Dios eterno. Nada hay antes de Jesucristo. Él creó todo. Nada hay después de Él, porque Él es eterno. Nada hay. Él es el principio de la salvación y el fin de la salvación. Todo depende de Él. La salvación toda es hecha por Él, no más. Entonces, mirando esa parte, podemos entender la obra de quién? De Jesucristo, ¿sí? Ahora mirando Apocalipsis 3:14. Vamos a mirar un momento Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14. Apocalipsis 3:14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo aparece también Jesucristo? El principio de la creación. O sea que todo lo hizo Él, todo provino de Él, es el principio de la creación. Todo salió de Él, Él hizo todo. ¿Sí? Así nos muestra la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es el principio de qué? De la creación. Luego vamos a mirar Segunda de Tesalonicenses 2:13. Vamos a ver también. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Nos va a hablar de la salvación también. Tesalonicenses capítulo 2, segunda. De Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Desde dónde nos escogió? Dice que nos escogió desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Desde el principio. Ya Dios nos había escogido ¿para qué? Para salvación. Entonces ahí logramos unir a el Dios que creó todo, Jesucristo que creó todo el universo, nos escogió desde el principio también ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él por la eternidad. Para que viviéramos con Él en el cielo por la eternidad. Eso es lo que dice aquí. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por el Evangelio que somos hijos de Dios. ¿Pero de cuándo nos escogió? Desde el principio. Ahora vamos a mirar Efesios 1:4. ¿Desde dónde Dios planeó el Evangelio? Ese Dios creador. ¿Desde cuándo planeó nuestra salvación? Vamos a mirar. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él. ¿En quién es Él? En Jesucristo. Antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice? Nos escogió. Ya estábamos escogidos. Las personas sufren en este mundo mirando el pecado que yo cometí hoy, el pecado que cometí ayer, más adelante voy a seguir pecando, y piensan que eso es un problema. Las faltas que cometen diariamente, ellos piensan que ese es el problema. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía nuestras faltas, sabía todo, porque es el Dios que hizo el universo, Él sabe todo. Pero ¿qué dice aquí? Efesios 1:4. Según nos escogió en Él es en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, antes de que creara este mundo, el cielo, el sol, las estrellas, todo lo que vemos, ya nos había escogido a nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya nos había escogido. Entonces el Evangelio es el plan eterno de Dios para nosotros, porque ya Dios ya sabía. Ya Dios sabía que un ángel se iba a rebelar contra Él, que cuando lo creara se iba a rebelar contra Él. Él ya sabía eso.
Él sabía que ese ángel en el Edén iba a hablar con Eva. Iba a hacer que Eva dejara de creer en Dios y que Eva creyera en Satanás. Y que Eva le dijera luego a Adán la misma mentira y que Adán también iba a creer en Satanás. Dios sabía todo eso. Por eso ya Dios nos había escogido, dice la Biblia, nos había escogido ¿para qué? Para salvación, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces ya Dios en la eternidad, esto es algo muy, muy profundo, en la eternidad ya Dios había pensado enviar a Cristo a la tierra para que muriera en la cruz y lavara todos nuestros pecados una vez y para siempre. Dios ya había planeado eso, pero ¿dónde? En la eternidad. O sea que la salvación es un plan eterno de Dios y es un plan perfecto. Y ahí no nos involucra a nosotros. Ahí nosotros no tenemos que hacer nada porque es el plan de Dios. Es un plan de Dios. Solo de Dios. Versículo 5 dice, Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ya nos había predestinado ¿para qué? Para la salvación. Eso dice la Biblia. Según el puro afecto de su voluntad, solamente por amor, por misericordia de Él, no más. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Jesucristo somos hijos de Dios, no más, a través de Jesucristo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué dice que hizo aquí? En quien tenemos redención. ¿Qué redención? El perdón de los pecados. O sea, en la cruz, todos nuestros pecados quedaron perdonados o quedaron limpios por la sangre de ¿quién? De Cristo. Según las riquezas de ¿qué? De su gracia, no más por la gracia de Él. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, que la salvación es un plan de Dios único. No intervenimos nosotros. Los seres humanos que piensan que ellos tienen que hacer algo y que si pecan, entonces ¿cómo van a hacer cómo se van a salvar si ellos se equivocan todos los días? Es que el pecador no cuenta para la salvación, el pecador no tiene que hacer nada, el pecador lo que está es perdido. Por eso Dios envió a Cristo a la tierra para salvarnos. Nosotros no contamos en la salvación. Nuestra obra no cuenta. Eso es lo bíblico. Es el plan eterno de Dios y Él mismo cumpliendo su plan y cumpliendo su voluntad. Y Él dice que nos permite por su gracia conocer el misterio de su voluntad. Ese es el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio porque es algo eterno. El Evangelio es algo eterno. Pero Él nos permite conocer ese misterio de la voluntad de Él. ¿Cuál es ese misterio? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es lavar nuestro corazón del pecado por la eternidad. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Por su amor, por su gracia, no más. Luego dice el versículo 9. No, el 8, perdón. El 8 era el que estaba mirando que iba a leer, pero no lo leí. Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miremos el 7 y miremos el 8. Dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre. Esa redención por su sangre, ¿qué significa redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo obtuvimos la redención por su sangre. ¿Qué es la redención por la sangre de Cristo? El perdón de pecados. De cuando Cristo va a la cruz y Cristo derrama su sangre, esa sangre, ¿cómo nos deja? Limpios o perdonados, pero eternamente, perdonados de todos nuestros pecados por la eternidad.
¿Qué hace Él entonces por las riquezas de su gracia? Dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice que hizo sobreabundar en nosotros, ¿qué? En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, para que una persona entienda el Evangelio, reciba la salvación, crea en su corazón, crea el Evangelio, Dios tuvo que hacer sobreabundar ¿qué cosa? De acuerdo al versículo 8, tuvo que sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, para que una persona reciba la salvación, crea con su corazón que la sangre de Cristo lavó el pecado por la eternidad, tiene que recibir una abundancia de sabiduría e inteligencia de Dios para conocer un misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de la voluntad de Dios? Hebreos 10:10. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En esa voluntad somos santificados. Éramos pecadores, pero la sangre de Cristo, ¿cómo nos dejó? Santos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Entonces, la voluntad de Dios era que Cristo fuese a la cruz con todos nuestros pecados y que la sangre lavara nuestros pecados por la eternidad. Esa es la voluntad de Dios, pero esa voluntad dice que es un misterio. Pero Él tuvo que hacer sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia para que lográramos entender ese misterio, para que lográramos recibir esa salvación tan grande, que es eterna, que es perfecta, que es completa y es una sola, no más, en la cruz. Eso no es pidiendo perdón, no es tratando de ser buenos o tratando de cumplir los mandamientos, no. Es solamente por su sangre, como dice Efesios 1:7. Ya tuvimos redención por su sangre, significa el perdón de pecados. Ya estamos perdonados de todos nuestros pecados. Por eso no es necesario todos los días, Dios, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Porque el que hace eso no cree la salvación de Dios. No cree en el Cristo que está en la Biblia, no lo cree. El de la Biblia nos perdonó para siempre una vez, con su sangre eternamente, una vez y para siempre, con su sangre en la cruz. Ese es el Cristo ¿dónde? De la Biblia, ¿sí? Nosotros miremos un momento. Tito capítulo 1, versículo 2. Vamos a mirar un momento. Tito 1:2. Capítulo 1, el versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué cosa nos prometió? Desde antes del principio de los siglos. Eso no se puede entender. Que nos prometió eso como antes de la eternidad. Eso no tiene, sino escapa a nuestra comprensión. Dice, en la esperanza de la vida eterna. O sea, Él prometió la vida eterna, prometió la obra de Cristo en la cruz, prometió nuestra salvación, el perdón del pecado. ¿Cuándo prometió esto? Aquí lo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Él dice la verdad, prometió desde antes del principio de los siglos. Eso lo prometió en la eternidad. O sea que el Evangelio es eterno. Antes de que existiera el universo, ya el Evangelio existía. Y los hombres pensando que tienen que hacer algo que para ser salvos. Sí que el Evangelio es el plan eterno de Dios, es la obra eterna de Dios. Por eso los hombres no alcanzan a dimensionar qué es el Evangelio realmente. Y piensan que el Evangelio es que pedirle perdón a Dios todos los días por los pecados que cometen. Y que el Evangelio es hacer una oración de fe. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es el misterio
misterio eterno de Dios. ¿Cuál misterio eterno? Él planeó en la eternidad que a través de la muerte de Cristo en la cruz, nuestro pecado iba a ser limpio por la eternidad. Es algo que planeó en la eternidad, lo planeó en la eternidad para la eternidad. ¿Pero dónde se cumple todo? En la cruz. Ahí se cumple la voluntad eterna de Dios. Ahí se cumple el evangelio eterno. Porque dice que esa promesa que nos hizo de la salvación, ¿desde cuándo lo prometió? Dice, es la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos. Ya prometió que íbamos a ser santos y sin mancha por la eternidad cuando Cristo derramara su sangre en la cruz. Eso es el evangelio. Es la promesa eterna en la sangre de Cristo que nuestro pecado iba a ser limpio para siempre. De que íbamos a ser hijos de Dios por la fe, por la eternidad. Ese es el evangelio que está en la Biblia. El evangelio que está en la Biblia no es un evangelio de que hoy pequé y Dios perdóname por el pecado porque voy a borrar esa manchita, la voy a borrar pidiéndole perdón. No, eso no es el evangelio. Dios, hoy fallé, perdóname porque hoy mentí. Dios, hoy me enojé, perdóname porque me enojé. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Esa es la mentira de Satanás. El evangelio es el plan eterno de Dios de que iba a enviar a esta tierra a Cristo a morir en la cruz y la sangre de Cristo nos iba a lavar del pecado por la eternidad. Eso sí es el evangelio. Y ahí no hacemos nada nosotros, es solamente Dios, a través de Cristo cumpliendo su voluntad eterna, no más. Luego, miremos otro versículo. Miremos Hebreos 10:10. Vamos a mirar cómo se relaciona todo esto. No, pero antes de eso, no. Antes de eso, miremos cuando la Biblia habla del pecado, el pecado desde dónde está también, ¿sí? Y es importante mirar esto y después sí vamos a mirar esa parte de la salvación. Miremos el pecado, desde cuándo Dios está hablando del pecado también, desde cuándo está hablando del pecado. Juan 8:44. No hemos hablado de eso y vamos a hablar de esto y ahí sí pasamos a los versículos que les mencioné antes. Juan 8:44, entonces la Biblia desde cuándo dice del pecado, desde cuándo habla la Biblia del pecado o en qué momento ubica el pecado también, ¿sí? Vamos a mirar un momento. Juan capítulo 8, versículo 44. Ahí nos va a decir desde cuándo el diablo peca, ¿sí? Vamos a mirar. Juan 8:44. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Entonces la Biblia dice que el diablo pecó. ¿Desde cuándo pecó? Desde el principio. Desde el principio él ya qué? Ha sido homicida, dice la Biblia. ¿Qué cosa mató entonces? ¿Homicida desde el principio? ¿A quién mató? Entonces, leyendo dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablando de los pecadores. Los pecadores tienen un padre, es Satanás. ¿Desde cuándo peca? Dice que peca. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no he permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Porque cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero nos está diciendo que él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿Qué fue lo que mató Satanás? Desde el principio, ¿qué mató? La palabra de Dios en su corazón. Eso lo mató. Eso fue lo que él mató.
La palabra de Dios dentro de su corazón, la palabra de Dios dentro del corazón de quién? De otros ángeles que se convirtieron en ¿qué? En demonios. Eso fue lo que él mató, la palabra de Dios en el corazón de él. Él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué cosa? La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero él dice que ha sido homicida desde el principio. Entonces, ¿qué mató? Mató la palabra de Dios en el corazón de él. No hay Dios, no hay Dios, solamente él. Y en los ángeles que creyeron en él, ¿qué mató él? La palabra de Dios. ¿Y quién se estableció? Se estableció él en el corazón de sus ángeles. Se convirtieron en demonios. Y en esta tierra mató la palabra en el corazón de Adán y en el corazón de Eva. Y quedó viviendo él. Pero ese que ha sido ¿qué? Homicida. Mató la palabra de Dios en el corazón de ellos. Que él no vino sino a robar, matar y ¿qué? Destruir. Así enseña la Biblia. La esencia de él, ¿sí? Entonces, ya mirando eso, ya entendemos. La Biblia nos dice que él, desde el principio, porque él era un ángel, entonces si ustedes leen Ezequiel 14, nos va a mostrar, sí, dónde estuvo él, porque dice que desde el principio, porque él primero estuvo en el cielo cuando fue un ángel. Isaías capítulo 14, vamos a mirar un momento, ahí ya nos va a mostrar esa parte, ¿sí? Isaías capítulo 14, cuando él estuvo, al principio, ¿dónde? En el cielo era un ángel, pero se rebeló ¿contra quién? Se rebeló contra Dios. Dice Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿De dónde cayó? Del cielo, porque cuando él pecó, Dios lo mandó, lo expulsó del cielo, lo echó. Por eso Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Es el corazón de quién? Del diablo. Y en Ezequiel también aparece, ¿sí? 28. ¿Cómo aparecen? Igual también como el enemigo de quién? De Dios. ¿Satanás qué es? Satanás es el enemigo de Dios. Pero primero, ¿dónde estuvo? Bíblicamente, él estuvo primero ¿dónde? En el cielo. Era un ángel, pero ese ángel se rebeló contra Dios. Y cuando él se rebeló contra Dios, entonces, ¿qué ocurre cuando él se rebela contra Dios? Dios lo expulsa del cielo y lo manda a la tierra. Nosotros mirando Ezequiel 28 también nos habla de ese origen de Satanás. Ezequiel capítulo 28, el versículo 6. Ezequiel 28, 6 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Él quiso ser igual ¿a quién? A Dios. Ese es el pecado de Satanás. Dice en el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, porque al principio era un ángel, una criatura también, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría,
a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Cuál fue su pecado? El pecado es rebelarse contra Dios. ¿Quiso ser igual a quién? A Dios, se convirtió en el enemigo de Dios, dejó de creer en Dios, se apartó de Dios. Pero la Biblia nos va a mostrar, ya entonces mirando, ese es el pecado que recibieron los pecadores. ¿De quién? De una criatura también. Está el Creador, Supremo, todo lo demás, creado, criatura. Todo lo demás es creado y es criatura. ¿Dependen de quién? Del Creador. Por eso en la salvación no depende nada de nosotros. En la salvación todo depende de quién? De Jesucristo. Ahora sí vamos a mirar la parte de la salvación que estamos pendientes en Hebreos 10:10. Esa salvación que la Biblia dice que es una salvación eterna, ¿sí? Vamos a revisar esa salvación eterna en Hebreos 9:26 primero. 9:26 y después sí, Hebreos 10:10. Hebreos 9:26. Vamos a revisar Hebreos 9, capítulo 9, el versículo 26. Dice Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces la Biblia, ¿qué dice? Si Cristo, si Cristo no fuese el Cordero de Dios, ¿cómo tendría que haberse presentado? Desde el principio del mundo. Cada vez que pecara el hombre, presentar una ofrenda por el pecado y presentar otra ofrenda y así, de forma interminable. Pero él no era igual a los corderos, a los machos cabríos de la antigüedad, que el sacerdote, que eran hombres débiles, tenían que ofrecer por ellos mismos y por el pecado del pueblo para que fueran perdonados como diariamente y después una vez al año por el sumo sacerdote, pero tenían que hacer eso continuamente, diariamente o si no, año tras año. Y era una tarea interminable. Y no eran limpios del pecado de forma completa, sino temporal. Si hubiese sido de esa forma, que Cristo iba a venir a la cruz, iba a morir, ¿desde cuándo tendría que haber muerto Cristo? Desde el principio del mundo. Muera y muera y muera y muera. Porque esto es lo que las personas no pueden entender si Dios no les da la gracia. Piden perdón por el pecado y piden perdón por el pecado y piden perdón por el pecado todos los días. Eso no es el Evangelio. Aquí dicen, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuándo se presentó Cristo? Dice que Cristo se presentó en la consumación de los siglos. Cristo se presentó al final, en la eternidad. Para nosotros, humanamente, en el tiempo humano, se presentó hace 2025 años aproximadamente para nosotros. Pero para Dios, Cristo se presentó ¿dónde? En la eternidad. Porque nosotros solamente miramos aquí en la tierra, en la cruz, hace 2025 años solamente. ¿Dónde? En la cruz. Nosotros miramos la salvación, miramos el perdón del pecado como un evento dentro del tiempo humano. Eso pasó ya hace 2025 años y pensamos como las cosas humanas que abarcan un tiempo
dentro del pasado, presente y futuro y no más. Eso abarcó ya. Hace 2025 años eso pasó y eso cubre el pecado como nosotros entendemos. Dentro del tiempo limitado de nosotros entendemos que esa sangre cubre el pecado de forma temporal, limitada, porque nosotros vivimos en ese espacio, pasado, presente y futuro. Eso cubrió mi pecado pasado y no más. Pero el que yo estoy cometiendo hoy, el que cometo mañana, eso no lo cubre, solamente cubrió el pecado pasado. Esa es la teoría del mundo y del diablo, de que el perdón de nuestro pecado es algo temporal. Pero cuando la Biblia nos muestra el perdón del pecado de Cristo, la Biblia dice que Cristo se presentó en la consumación de los siglos. Para Dios, Cristo se presentó por nosotros, ofreció su sangre por nosotros en la eternidad. Eso es para Dios. En la eternidad. No solamente en la cruz, hace 2025 años. Para Dios, la muerte de Cristo en la cruz y esa sangre que se derramó en la cruz, esa sangre la ofrece en el cielo, en el tabernáculo verdadero. Eso se ofrece en la eternidad. En la eternidad. Bíblicamente, la sangre de Cristo se ofrece en la eternidad. Nosotros lo miramos como en un tiempo pasado. Dios no. Cristo muere en la eternidad. Eso es lo que dice Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio, pero ahora en la consumación de los siglos, está hablando de la eternidad, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dice que Cristo se ofreció una vez para siempre, pero ¿dónde? En la eternidad. O sea que nuestro pecado está limpio o perdonado por la eternidad, una vez y para siempre. Ahora cuando leemos Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, es el eterno perdón del pecado. ¿Pero dónde ofreció esa sangre? En el tabernáculo del cielo. Llevó la sangre de él, la llevó al tabernáculo del cielo. Ese perdón es eterno. No es en el tabernáculo de esta tierra. Claro, él murió en la cruz. Pero esa sangre que derramó en la cruz, ¿a dónde la llevó? La Biblia dice que esa sangre la llevó al tabernáculo del cielo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es eterna redención? Efesios 1:7. Dice que por quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. O sea que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz de forma eterna. Porque él esa sangre la llevó a donde? Al tabernáculo del cielo. En la cruz nuestro pecado quedó limpio. Pero no solamente en la cruz. En el cielo, en el tabernáculo del cielo, se ofreció esa sangre también. Entonces, podemos estar completamente seguros que nuestro pecado quedó limpio en la cruz por la eternidad y aún en el tabernáculo del cielo, esa sangre también se llevó y se ofreció. O sea que estamos doblemente limpios en la cruz y en el tabernáculo del cielo, por la eternidad. Eso vale por la eternidad. Entonces Él pagó por nuestros pecados doblemente. Eso está en Isaías capítulo 40, versículo 2. Dice que Él pagó doble. ¿Por qué pagó doble? Pagó en la cruz, aquí en esta tierra, y pagó en el santuario del cielo. Por eso dice que una vez y para siempre. Eso quedó pago. Limpio, nuestro pecado quedó limpio por la eternidad. Esa sangre de la cruz vale por la eternidad. Y esa sangre de la cruz la llevó allá también al cielo. La misma sangre de la cruz, porque ahí en la cruz nuestro pecado quedó limpio por la eternidad.
Y para más confianza de nosotros, la llevó al tabernáculo del cielo. Podemos estar seguros. Para más confianza dice que Él resucitó para nuestra justificación. Entonces, fue a la cruz conforme a las Escrituras, llevando nuestros pecados en sus espaldas, Isaías 38:17. Murió como dice la Escritura, fue sepultado como dice la Escritura y resucitó como dice la Escritura. ¿Cómo? Para nuestra justificación. Que somos justos, justos por la eternidad, por la sangre de Cristo en la cruz, no más. Cuando leemos también Apocalipsis 14:6. Un momento. Vamos a leer Apocalipsis 14:6. Libro de Apocalipsis 14:6. Dice: Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Dice el evangelio qué? Eterno. El evangelio es eterno. El evangelio no es un mensaje a medias. No es un mensaje de un Cristo débil. No. El evangelio es el poder de Dios, dice la Biblia. Romanos 1:16. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué vamos a creer? Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya sabemos que eso vale por la eternidad. Entonces, todo eso está comprimido en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que lavó nuestro pecado por la eternidad. De acuerdo a Juan capítulo 1 y Hebreos capítulo 1. Ahí aparece Cristo como el creador del universo y Cristo como el que lavó nuestros pecados o limpió nuestros pecados. Eso es Hebreos 1:2. Dice que Él hizo el universo. Ahí dice, hizo el universo y nos lavó del pecado para siempre. Aparece el mismo Cristo que hizo el universo y nos lavó del pecado para siempre. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En toda la majestad ¿de qué? De Dios. En las alturas. Pero ese Cristo que hizo el universo es el mismo Cristo que nos lavó del pecado. El mismo. En ese Dios poderoso, grande, tenemos que creer que se hizo hombre, como dice la Biblia, el Verbo se hizo carne y lavó nuestros pecados en la cruz. Ese Dios es el alfa y el omega, el que aparece como principio y fin. Entonces, nuestra salvación es el principio y fin. Hizo todo desde el principio hasta el final. Todo. Todo lo hizo desde el principio hasta ¿cuándo? Hasta el final. Entonces, ¿qué somos? Cuando Él dijo en la cruz en Juan 19:30, consumado es, estamos limpios de pecado. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad, porque Él dijo, consumado es. De esa forma.